Te lo digo en serio. Así que prepárate, abre tu Biblia allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que es donde está la enseñanza de este día. ¿Estás listo tú hoy para la enseñanza bíblica? Esta enseñanza es la esperanza del regreso de Cristo, nos consuela. Y otra vez continuamos con esta serie de mensajes que comenzó el pastor Romney, que se titula ¿Listos o no? Whether you be ready or not. No importa si tú estás listo, de todas maneras te quiero decir de que Cristo Jesús viene y viene pronto. En la primera parte, en la primera carta de Tesalonicenses, que es lo que hemos estado viendo, en los 5 capítulos que tiene este libro, quiero que sepas que cada uno de ellos habla acerca de la... Ahora sí, ok, yo creo que lo apreté ahí. Ok, todos los capítulos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Fíjate esto. Y después, en la segunda carta a los tesalonicenses, que Pablo escribe unos meses después, más o menos, hace una reafirmación todavía mucho más fuerte. La semana pasada, para aquellos de ustedes que no estuvieron aquí, si no lo viste, pues puedes ver la enseñanza allí en internet. La semana pasada estábamos viendo acerca de algunas crisis que había en la iglesia, porque efectivamente ya se había predicado, ya se había hablado de la segunda venida de Cristo. Todavía la iglesia tenía algunos baches de carácter moral, de carácter social. ¿Te acuerdas de que hablamos de la moralidad? Es decir, la pureza sexual, número 1, es decir, Dios nos ha llamado a nosotros a ser santos y puros. Esto quiere decir separados, vivir una vida correcta. Y dice también el texto bíblico que hay una forma específica en la cual Dios espera que tú y yo vivamos. Eso es lo que dice la palabra. Y en esto insistía Pablo. Pero también entonces habían algunos otros problemitas allí en la iglesia que Pablo atiende. Uno de ellos es y habla acerca del amor fraternal, que es decir, amarnos unos a otros. Y el amor, quiero que sepa que es un amor ágape, el amor de que no me digas yo te amo, yo te quiero. Bueno, hay veces que hay que mostrarlo. Esta es una iglesia muy buena para eso, yo creo. ¿Okay? Es decir, cuando un hermano está en necesidad, están el resto de los hermanos ahí para ayudarlo y hacer lo que se pueda por él o por ella. ¿Okay? Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a amar a los demás. Y la otra cosa que hablaba el texto bíblico era acerca del trabajar. ¿Te acuerdas de eso? Eso dolía porque Pablo le tiró a los vagos, y así los llama, vagos, gente en la iglesia que no quiere trabajar. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. No estamos hablando solamente de trabajar afuera, es decir, bueno, eso es una cuestión ya tuya, porque si tú no trabajas, pues no te va a ir tan bien. Pero aún dentro de la iglesia, de la obra de Dios, necesitamos también trabajar. ¿Estás conmigo? ¿Estás de acuerdo? Amén. Ok. En aquel tiempo, porque ya se había hablado de la segunda venida de Cristo Jesús, no la segunda, es decir, bueno, sí sería la segunda, pero porque Cristo vino primero, tú sabes, bíblicamente hablando, como un cordero. La segunda vez va a venir como un león o un rey, correcto, como un león, en caso de animales, es decir, cordero o siervo, y después como león o rey, va a venir a reinar. Y nosotros también junto con él, eso lo vamos a ver en el día de hoy, fíjate esto. Muchos de los creyentes en Tesalónica pensaban que si Cristo viene, él viene mañana. Entonces no tengo que trabajar, no me voy a preocupar. Yo le digo a la gente, no. Mira, nosotros creemos y yo enseño que Cristo viene pronto. No me sorprendería para nada de que Cristo venga antes de que yo termine este mensaje en el día de hoy. No me sorprendería para nada. Si eso sucede, atención, es necesario que Cristo nos encuentre a nosotros envueltos en lo que nosotros tenemos que hacer, en nuestras responsabilidades, activos. Tenemos que hacer cosas. Mucha gente dice, ¿y mi casa? ¿Y mi carro? ¿Con quién se va a quedar? No te preocupes. Si el Señor dice de que Él tiene mansiones para nosotros en el cielo. Mira, déjame decirte una cosa, hablando del cielo. Disfruta todo lo que tú quieras aquí. Yo soy de los que creo que yo disfruto mucho mi vida aquí. Yo no me quejo. Y tengo problemas como todos y deuda que pagar y demás. Y no me quiero morir. Pero yo sé que el día que yo esté en el cielo con el Señor, allá va a ser mucho mejor que aquí. Mucho mejor. Escucha bien. Mucho mejor. Entonces muchos creyentes, algunos de ellos se hicieron vagos, no querían trabajar porque Cristo viene mañana. Y otros también tenían una preocupación y un problema porque
se empezó a regar allí entre la iglesia el rumor de que ya Jesús había venido. Y algunos se quedaron, oh, vino Jesús y me dejó atrás, ¿qué pasó? Y por eso es que Pablo tiene que hacer un enfoque muy especial a la iglesia para reafirmar de que Jesús todavía no había venido, que venía, y cuál iba a ser el proceso, y eso lo vamos a explicar hoy. Ahora, para que algunos de ustedes entiendan por qué comienza esto, porque la idea principal de lo que se enseña no la trajo Pablo, no la enseñó Pablo, la enseñó el Señor Jesús a través de una promesa que Él le hizo a la iglesia, y esto está en el capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, del 1 al 3, dice así, si tú tienes tu Biblia, búscalo y márcalo, pero también lo puedes ver ahí en la pantalla. Dice, Jesús dijo, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o moradas, dicen algunas Biblias, moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde ustedes estén, donde yo esté. ¿Qué pasa? Los creyentes, y a lo mejor en otra ocasión yo pudiera hablar, enseñar acerca de este tema en relación específicamente con algunos apóstoles, específicamente Pedro y Juan, cómo Pedro y Juan tomaron esta promesa del Señor. Pero los creyentes del primer siglo en la iglesia tenían la idea y pensaban de que Jesucristo venía mañana, o en una semana, o en un mes. Es más, Mateo 24, cuando tú lees Mateo 24, un texto bíblico que yo estoy desarrollando allí en internet ahora mismo en estos momentos, Jesús en las señales que dio, entre ellas dice, esta generación verá todas estas señales, refiriéndose al fin del mundo. Esta generación, esa expresión creó mucha confusión en los cristianos porque no entendieron. Ellos pensaban, bueno, si es esta generación, quiere decir de que yo voy a ver la segunda venida de Cristo. ¿Y qué ha pasado? Eso lo dijo Cristo hace ¿cuánto? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años? 2000 años atrás. Hace 2000 años. Y mucha gente dice, ¿y dónde está entonces la realidad de que Cristo viene? Se pasó. Aquellos creyentes que estaban viviendo, incluyendo la iglesia de Tesalonicenses, que estaban viviendo en la esperanza de que Cristo venía pronto, se murieron. Y no vieron la vida, la venida de Cristo Jesús. Bueno, déjame decirte de que esta fue una preocupación que se generalizó en la iglesia cristiana, incluyendo, por ejemplo, el apóstol Pedro le escribe entonces a la iglesia judía, a los hebreos, que habían emigrado de Jerusalén. Escucha esto, aún después del año 70, ¿te recuerdas? Cuando la persecución de los cristianos, bíblicamente hablando, en realidad la iglesia cristiana salió de Jerusalén antes del 70. Yo he escuchado a pastores decir, no, que llegó allí Tito a Roma en el 70, quemó el templo y mataron a los cristianos. No. La historia no dice eso. José fue bien claro diciendo de que los cristianos en Jerusalén salieron en el año 66 o 67 cuando entró el ejército por primera vez, porque Jesús se los dijo, cuando vean la ciudad sitiada por el ejército, dicen a huir. Y eso fue lo que hicieron. Y dice Josefo en uno de sus escritos de que los cristianos salieron huyendo, y en el año 70 cuando entró Tito allí a Jerusalén, ni un solo cristiano murió allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesitaba preservar la vida de los cristianos para que los cristianos pudieran regar el evangelio por todo el mundo, mi querido hermano, pero fue una promesa. Entonces aquellos judíos que habían salido corriendo de Jerusalén seguían todavía anhelando el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque enseguida después de eso, entonces sí empieza una persecución a los cristianos en muchos de los lugares que ellos estaban.
Durante 300 años sucedió esto hasta que se levanta entonces en el Imperio Romano Constantino, que declara a la iglesia cristiana como legal, tú sabes eso, y entonces los cristianos se sintieron protegidos. Algunos de ellos se van a Constantinopla, y entonces, pero esto no duró mucho, porque acuérdate, después de eso vino lo que se llama la Santa Inquisición, y la cosa se puso peor. Mientras tanto, los cristianos judíos que habían salido de Jerusalén seguían esperando la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pedro le tiene que escribir también, y mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, en 2 versículos diferentes, número 8 y 9. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, número uno, Pedro le está explicando a la iglesia que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Es la palabra quien dice, el mismo Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Dios no piensa necesariamente como nosotros, ni nosotros como Dios. Dios no está limitado ni al espacio ni al tiempo, a ninguno de los dos. Entonces, por eso Pedro dice, para el Señor 1000 años es como un día o un día. Es decir, si hacemos esta matemática que Pedro presenta aquí, ¿cuántos años hace de que Jesús dio la promesa, dije? 2000 años. Y según la fórmula de Pedro, entonces, ¿cuántos días hace que el Señor se fue? 2 días. 2 días no es mucho. ¿Estás conmigo? Y tú dices, pero, bueno, si el día que tú y yo estemos en la presencia del Señor, tampoco vamos a estar limitados al tiempo. Por eso se llama eterno. Por eso nuestra salvación es eterna. Cuando yo veo a alguien que dice, no, que se pierde la salvación. No, hermano, tú o eres salvo o no eres salvo. Jesús dijo bien claro, he venido para darles vida eterna. Eterno quiere decir para siempre, no tiene fin ninguno. Tiene principio, pero no tiene fin. Si mi salvación es eterna, nunca terminará, nunca acabará. La pregunta es, ¿soy yo salvo? ¿He creído yo realmente en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me da a mí la salvación? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, igual que estos hermanos que habían entrado dentro de la promesa del Señor, y empezamos a darnos cuenta entonces que en la presencia del Señor no va a haber tiempo, no vamos a tener reloj. A mí se me quedó el reloj mío hoy, curioso. O sea, a lo mejor puedo predicar 2 horas. Ay, Dios, no. En la presencia del Señor no hay tiempo, es Dios el que lo controla y Él se puede dar el lujo de venir mañana o pasado, y si no ha venido en 2000 años, explica este texto bíblico por qué. Dice, porque Cristo Jesús es paciente, dice el texto bíblico que acabamos de leer. Escucha, ¿para qué? Porque quiere que todo el mundo se salve. Si tú quieres de que el Señor venga antes, ponte las pilas y empieza a hablar a la gente de Cristo Jesús. Pero todavía hay mucha gente, incluyendo tu familia, que todavía no ha creído en Cristo. Amén. Tenemos una urgencia, mi querido hermano, en poder compartir el evangelio con los demás. Ahora, si te mueves ahí al versículo 14, dice, por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, escucha esto, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensible. Te vas a dar cuenta que es el mismo mensaje que Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica la semana pasada, que cuando Cristo venga nos tiene que encontrar a nosotros un pueblo santo. Amén. ¿Está conmigo? Dice el versículo 15, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también. Mira esto, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Es decir, el mismo mensaje que Pablo le está dando a Tesalónica, se lo está dando Pedro ahora a los judíos que estaban regados por todo el mundo. Y es el mismo mensaje que nosotros recibimos ahora
para que podamos mantener, mi querido hermano, en nuestro corazón encendida la llama de la esperanza de que Cristo Jesús viene por cada uno de nosotros y viene muy pronto. Vamos entonces ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Esto fue solamente la introducción. Ahora viene la clase, como decimos. 1 Tesalonicenses 4, comenzando en el versículo 13, dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto. Algunos textos bíblicos dicen con los que durmieron o duermen. ¿Por qué? Yo quiero explicar esto. Cuando hablamos de dormir, no es dormir espiritualmente. El espíritu no duerme. Duerme el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros, número uno, envejecemos. Número dos, nos cansamos. Todos queremos llegar a la edad del retiro. Algunos de ustedes ya lo están disfrutando. Yo aconsejo que cuando te retires no te quedes en la casa porque te oxidas. Después que te retires, sigue haciendo algo. Y si quieres hacer algo, avisa a mi amigo, al pastor, que te vamos a poner a trabajar aquí. Tú verás cómo se te van a quitar los dolores y las vainas. ¿Okay? Sí, claro. Entonces, claro, pero uno lo que hace es aflojar el ritmo que uno lleva, ¿verdad? Que es sabroso porque eventualmente uno necesita descansar. ¿Lo aprendemos de quién? De Dios. Porque dice la palabra que Dios trabajó durante ¿cuánto? 6 días y el 7º día descansó. Eso es necesario el descanso. Por eso en esta ocasión a las personas que han muerto se le dice en la Biblia de que están durmiendo, porque lo que duerme es el cuerpo. Atención, el espíritu no duerme para nada, absolutamente. El espíritu sigue vivo, te lo voy a mostrar. Cuando tú te vas a dormir, tu cuerpo está inecto, ahí no se mueve. Bueno, pero está en la cama. Sin embargo, tú empiezas a soñar y tú te das cuenta de que tu mente sigue funcionando. Eso es un problema. A mí me cuesta. Yo sé que hay personas que tienen quizás la facilidad de hacerlo diferente, pero a mí me cuesta mucho trabajo desconectar mi mente. Mucho trabajo. Yo me duermo y mi mente sigue y hago planes y sueño y estoy trabajando. Y hay veces que sueño que me está cayendo un perro atrás, imagínate tú. Hay veces que hablo de noche. Eso es un problema porque mi esposa me dice: anoche hablaste. Y dijiste, ¿qué dije? Y yo: Padre, ayúdame. Espero que yo no haya dicho nada que no debía haber dicho. Pero eso nos pasa. Entonces te das cuenta que el espíritu sigue. El espíritu no duerme. ¿Por qué no duerme el espíritu nuestro? Porque el espíritu nuestro viene del espíritu de Dios. El espíritu de Dios, que como seres humanos, dice la palabra, cuando fue creado, Dios sopló de su espíritu sobre el ser humano, que es lo que nosotros hemos adoptado. Claro, es un espíritu que se corrompió por el pecado, para que entonces ahora viene a ser purificado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, de Cristo. El Espíritu Santo viviendo en nosotros purifica nuestro espíritu. Y entonces ese espíritu no duerme, duerme el cuerpo. Te estoy haciendo esta explicación para que entiendas lo que entonces después dice el apóstol Pablo aquí. Versículo, siguiendo ahí en el versículo 13. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Es decir, hay personas que no tienen esperanza acerca de qué va a pasar en la vida de ellos. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los no creyentes. Si tú no has conocido a Cristo Jesús, no puede ser que tú tengas esperanza de qué es lo que va a pasar. Una de las cosas, por ejemplo, si tú no estás tomando la clase de evangelismo, la estamos dando los miércoles, este próximo no, pero el próximo sí, aquí estamos. Y ya nos queda poco porque llevamos como unas 6 semanas, me parece, o 7 semanas dando esa clase. Pero una de las cosas que enseñamos en evangelismo fue, la semana pasada, por ejemplo, hablé de las 2 preguntas que se llaman de prueba, de reconocimiento, gracias, pregunta de reconocimiento. La primera es que tú le preguntas a una persona: si tú te mueres hoy, ¿qué va a pasar contigo? ¿A dónde vas? Mira, alguna gente dice: bueno, yo creo que al cielo.
Algunos te dicen al cielo, de seguro. No creo, hay las dos respuestas, ¿no? Al cielo o quizás al cielo, o otra gente te dice, no sé. De hecho, yo he hablado con mucha gente que me dice al infierno. No, de entrada, ellos tienen el boleto en el ticket, el ticket ahí en el bolsillo ya. Ellos lo saben porque su vida, tú sabes. Pero si la persona entonces te dice, no, yo me voy al cielo, la segunda pregunta que tú le vas a hacer entonces es, ¿y por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo? Ese es el cielo de Dios, ¿por qué? Y mucha gente te va a decir, bueno, porque yo soy bueno, porque soy buen esposo, o esposa, o hijo, o padre, y he hecho cosas buenas. Yo no soy un criminal. Algunos te dicen, yo ni fumo ni tomo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que para entrar al cielo, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana, mi querido hermano. El héroe en nuestra vida no somos nosotros, es Cristo. Es Jesús. Jesús que dio su vida en el Calvario, Jesús que nos guía ahora y nos protege y nos cuida y nos bendice y que tiene un lugar para ti y para mí en el cielo. Ese es el héroe al cual nosotros le servimos y del cual tenemos que hablar aquí. Pero las personas que no conocen a Cristo dicen que no tienen esperanza porque no saben. Versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Es decir, esto es una promesa y una afirmación. Pablo está afirmando que los que hayan muerto en Cristo Jesús, en Él, es decir, los que hayan creído en Cristo Jesús, van a resucitar con Cristo. Dice, conforme a lo dicho por el Señor. Es decir, esto no es un invento de Pablo. Esto es algo que Pablo recibió. En la serie de señales que yo estoy enseñando ahora también en internet, dije allí de que el Señor Jesús en el libro de Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 habla del mismo tema y le dio a los discípulos señales sobre los últimos días. Es cierto que la Biblia dice, atención, la Biblia dice de que Jesús dijo que el día que Él viniera lo va a hacer como, dice, ¿como qué? Como ladrón en la noche. Y mucha gente piensa, no sabemos. No, espérate. Va a ser como ladrón en la noche para los no cristianos. Pero para ti y para mí, los creyentes, Jesús nos dio señales. Lo que pasa es que nosotros estamos bobeando, leyendo esto y las boberías de entretenidos en otras cosas, en vez de estar prestando atención cuáles son las señales que Jesús nos dio. Lo único que nosotros no sabemos, y Jesús lo especificó allí, es el día y la hora. Eso yo no te puedo decir. La Biblia no lo dice. Es más, Jesús dice que no lo saben ni los ángeles, ni lo sabe el Hijo. No lo sabía Él en ese momento. Hablando de su condición humana en esa ocasión. Dice solamente el Padre. Claro, en estos momentos Jesús sí lo sabe totalmente porque Jesús después de haber resucitado tomó completamente su condición de Dios. Él fue siempre 100% hombre y 100% Dios. Pero si tú lees Filipenses capítulo 2, te vas a dar cuenta de que en el capítulo 2 dice de que Jesucristo siendo Dios, dice así, a mí me impacta ese texto bíblico, es tremendo. Se me erizan los pelos del cuerpo cuando dice que Jesús siendo Dios se negó a sí mismo. Y dice de que esta es la imagen, la imagen era que Jesús estaba sentado en un trono. Y Él entendió de que Él necesitaba hacer el sacrificio por ti y por mí. Y dice que Jesús se quitó la corona y se quitó la capa y la dejó allí en su trono y se hizo hombre y bajó a la tierra y se hizo humano como tú y como yo para salvarnos. Y dice Pablo entonces que murió, y en muerte ¿de qué? De cruz. Mi hermano, a mí ese texto bíblico me quebranta, me impacta, es increíble de la forma que que Jesús decidió sacrificarse por ti, por mí. No lo tenía que hacer. ¿Tú entiendes eso? Que Jesús no lo tenía que hacer. Lo hizo voluntariamente. Por eso es que tú y yo entonces ahora tenemos
No solamente salvación, dice la Biblia también que tenemos a un abogado delante de Dios que fue, dice, tentado en todo y Él conoce, porque Él se hizo humano, Él sabe lo que es ser humano. ¿Está conmigo? Y cuando tú y yo pasamos por una situación difícil y estamos bajo problemas, bajo depresión, bajo tentación, Jesús te entiende. Y Jesús es el que va a Dios el Padre a abogar también por ti. Otra vez dice, como conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos, atención con esto, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Voy a explicar esto. Yo tengo la esperanza en mi corazón y pudiera ser una esperanza que no se cumpla, pudiera ser, pero tengo la esperanza en mi corazón de que yo voy a venir a ver la segunda venida de Cristo en vida. Yo creo. Te lo digo porque llevo más de 20 años estudiando las profecías que se refieren a escatología, a los últimos tiempos, los eventos, y es lo que estamos enseñando ahora. Todas las profecías bíblicas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo ya se han cumplido. Y si quieres ver, sigue para que veas lo que estamos enseñando y que te des cuenta, ya se han cumplido. El próximo evento bíblico a suceder en cualquier momento es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no quiere decir de que Cristo va a venir a llevarse a todos los miembros de la iglesia. Quiere decir que se va a llevar ¿a quiénes? A los cristianos, a los santos, a aquellos no que solamente venían a la iglesia, sino que vivían una vida santa delante de Él, porque hay una relación genuina con Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Mi hermano, eso a mucha gente los va a coger de sorpresa. Y tú me preguntas, bueno, pastor, ¿y qué tal si yo me quedo? Bueno, si te quedas vas a tener otro chance. Ah, bueno, entonces a lo mejor me quedo porque me acabo de comprar una casa, pastor. Dicen mucho, y un carro, porque eso pasa mucho con los cristianos. Cuando están en problemas, ay Señor, ¿tú cuándo vas a venir? Porque tú sabes, yo estoy sufriendo tanto. Pero enseguida que se compran una casa o se sacan la lotería, aguanta. Hoy no. Todavía es muy rápido. Todavía, no. Claro, eso, Dios no funciona así. Entonces mucha gente piensa de que en la segunda oportunidad me voy a salvar. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Es cierto que va a haber una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad va a ser dentro de un tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Te vas a arrepentir de entrar a la gran tribulación si no aprovechas la oportunidad de creer en Cristo ahora. Porque la gran tribulación, dice la Biblia, de que la gente se va a querer morir, se va a querer quitar la vida y no se van a morir. La única forma que tú vas a morir si es que recibes a Cristo y no te dejas poner, dice la palabra, el sello o la marca de la bestia, que es el 666, y no vamos a tratar de identificar este número. ¿Qué quiere decir? Esto es otra cosa. 666 en la mano y en la frente, dice en la mano derecha, de hecho, y en la frente. Para aquellos que no se dejen poner la marca porque digan, no, en realidad, wow, aquellos que me predicaron el evangelio y tenían razón, se fueron en el rapto, yo me quedé. Pero entonces fíjate, mira la diferencia. Antes del rapto de la iglesia, Cristo, yo soy salvo, atención, yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Después del rapto de la iglesia, dentro de la tribulación, yo soy salvo porque yo tengo que morir por Cristo. Tú dices, ¿y el morir me da salvación? No. La salvación te la da Cristo. Pero antes del rapto de la iglesia, tú estás dentro de la promesa que nosotros estamos fuera del rapto o el juicio de Dios. Pero dentro de la gran tribulación, vas a tener que pagar el precio de decirle al anticristo, no, yo no me quiero marcar. Y vas a tener que morir. Vas a tener que morir porque la Biblia dice que el anticristo va a acabar con todos los que quieran creer en Cristo en ese tiempo otra vez. ¿Sabes cuál es la forma de morir ahí?
Mira, esto es desierto. No te van a dar una inyección, ni te van a dar gas, ni te van a ahorcar. Te van a decapitar. Interesante que ese es el símbolo de la forma que ajustician ahora los países musulmanes. Hablando del anticristo, te voy a dar ahí un poquitito ahí para que... Acuérdate que te dije que te pusieras tu babero, para que saborees un poquito ahí. Lo contrario de algunos pastores o algunos maestros que enseñan sobre esto, yo creo, número uno, de que el anticristo tiene que ser un descendiente de un país árabe o musulmán. Tiene que ser musulmán, por dos razones. Una, por el tipo de muerte que le va a dar a los cristianos. Y número dos, bueno, voy a mencionar tres. Número dos, la Biblia lo menciona también como el asirio. Eso dice la Biblia. El anticristo es el asirio. ¿Y Asiria pertenece a qué? A los países árabes, musulmanes. Pero número tres, Jesús, si te vas ahora históricamente a la descendencia de Jesús, vamos a Abraham. Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamó Ismael y el otro Isaac. Jesús viene ¿de quién? De Isaac. Es decir, el anticristo viene a imitar a Jesús o a competir. Es decir, que tiene que venir de Isaac. Y Dios le dijo a la madre de Isaac: yo voy a bendecir a tu hijo y a su nación. Y dice, y él va a ser un diablo. Dice así, he's going to be wild. Wild quiere decir salvaje, como los animales, como el burro. Increíble. Y es lo que estamos viendo ahora, mi querido hermano. Perdón, a la madre de Ismael. Sí, gracias, a la madre de Ismael. Agar. ¿Y los bendijo? Claro que sí. Tú no sabes que las naciones más ricas del mundo son las árabes. Tú no sabes que las naciones árabes son las que tienen controlada todo el petróleo del mundo. Y uno dice, wow. Pastores, ¿qué tiene que ver con esto? Es que la historia nos está declarando a nosotros de que lo que la palabra dice es cierto. Y si lo que la palabra dijo que se iba a cumplir, se cumplió. Yo creo que lo que la palabra dice que se va a cumplir también. ¿Tú lo crees? Claro que sí. Por eso es que Pablo viene con este mensaje a esta iglesia ahora en esta ocasión. Y dice entonces que las personas que hayan muerto o hayan descansado físicamente en Cristo Jesús van a resucitar primero. Es decir, esa gente va a resucitar no en espíritu, resucita el cuerpo, porque el espíritu en este momento de esas personas están en el cielo con Jesús. Una explicación rapidita en esto. Antes de la muerte de Cristo Jesús, todo el mundo cuando moría se iban a lo que se llamaba el Hades o Seol. Hades en hebreo, Seol en griego. Eso no era otra cosa que se llamaba el lugar de los muertos. Se supone que era también, por la siguiente descripción, que era al mismo nivel, pero había una división, dice la Biblia, de un abismo de un lado a otro. ¿Cómo lo sabemos? Porque es Jesús quien, hablando de esto, no habla acerca de una parábola, sino de una historia. Y me refiero a el rico y Lázaro. ¿Tú te acuerdas de eso? El rico podía ver a Lázaro del otro lado y le dice a Abraham, mira, número uno, reconoce a Lázaro. El día que estemos en la presencia del Señor nos vamos a reconocer unos a otros. Pero no solamente eso, el rico veía que Lázaro estaba disfrutando de algo que él no podía disfrutar. Y le dice al Señor, a Abraham, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y me moje aquí, se moje el dedo en agua y me lo ponga en la punta de la lengua porque me estoy quemando. Ese quemando es mucho más que quemarse de un fuego, quiere decir tormento. Y déjame decirte una cosa, para estar en tormento tú no tienes que estar en el infierno. Hay gente que vive ahora
aquí en tormento. Y muchos se quisieran morir, así que fíjate, pero si se mueren sin Cristo, la cosa se pone peor. Bueno, eso nos indica a nosotros de que hay identidad, de que es, número uno, que es un lugar físico que existe, atención con esto. Y sin embargo, no se dice nada acerca de Lázaro. Lázaro parece que estaba aquí pasándola bien, estaba en su fiesta, en su cosa, todo chévere. El que estaba en problemas era el rico. Pero no solamente eso, el rico estaba preocupado por su familia. Y le dice a Abraham, mira, si tú dejas que Lázaro baje y le hable a mis hermanos, ellos a lo mejor se van a salvar, no van a venir a donde yo estoy ahora. Y Abraham le dice, mira, si ellos no escuchan a los profetas, porque en ese momento todavía, acuérdate, era como si habláramos antes del Nuevo Testamento. Dice, si no escuchan a los profetas, no van a escuchar tampoco a Lázaro, a un muerto que resucite. No hay. Por eso tú y yo tenemos que prestar atención a lo que la palabra dice ahora. Este es el mensaje del Señor para nosotros. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha creído, no le ha entregado su vida a Cristo, piénsalo y oro para que el Espíritu Santo te toque en el día de hoy. Tú vas a tener la oportunidad de poder recibir a Cristo al final del servicio. Pero entonces pasó algo, porque Cristo muere y fue llevado a la cruz y fue enterrado. Enterrado me refiero allí, ¿sabe cómo fue el proceso? La palabra dice que durante esos 3 días que Cristo estuvo muerto antes de la resurrección, es Pedro quien dice de que Jesús bajó hasta lo más bajo y entonces nos vamos a ahí es donde entendemos nosotros, atención con esto, cuando Jesús estaba en la cruz entre los 2 ladrones y uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí el día que tú vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el Hades, en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús cuando muere entonces baja y dice la palabra que se llevó cautiva con él la cautividad. Eso quiere decir fue y recogió a todos los santos que estaban allí, incluyendo a Lázaro, a Abraham, a Moisés, a David, a muchos más, y a todos los que habían muerto creyendo en Jehová Dios, aún sin haber conocido a Cristo, y se los lleva al cielo. En estos momentos entendemos de que el infierno está en el centro de la tierra, y el cielo está tan alto que se menciona en la Biblia como el tercer cielo. Pablo dice que estuvo ahí en una ocasión en espíritu, dice que no sabe si fue en espíritu o en cuerpo, y fue tan especial ese lugar que no dice nada de él. Dice, yo no puedo explicar porque fue algo tan especial, tan grande que... Entonces yo veo a gente que dice, no, yo estuve en el cielo, de verdad, ¿sí? Oh, y muchachos, y tiene un río, y tiene quién sabe qué, y las flores, yo digo, la mayoría de la gente que dicen que fue al cielo, su testimonio no es bueno. Es decir, esos son, le decimos en mi país, los cubanos van a saber lo que quiere decir eso. Tía Tata cuenta cuentos. Tía Tata cuenta cuentos son. Yo tuve una hermana en la iglesia nuestra que me dijo, ella aseguraba que ella se había muerto, había estado y había hablado con Jesús, de verdad. ¿Y Jesús qué te dijo? Jesús me dijo, mira, no es tu día todavía, regresa y háblale a la gente de Cristo. Digo, tú llevas viniendo a esta iglesia varios años y nunca he visto aquí que tú hayas traído o invitado a nadie a la iglesia. Jamás. Entonces, ¿dónde está ese mensaje? Porque si yo estoy en la presencia de Cristo Jesús y Jesús me dice, regresa, vengo con un superpower, ¿tú sabes eso? No. Eso no funciona así, mi querido hermano. Nuestra vida delante de Cristo va a ser totalmente diferente y ninguno de nosotros nos vamos a poder dar ninguna leja, es decir, no nos vamos a poder creer más que los demás por estar en la presencia del Señor. Pero dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ahora, algo muy interesante, porque mucha gente dice, pero eso va a ser tremendo ruido, con trompeta y con... Tenemos que tener cuidado cómo interpretar esto, porque trompeta no quiere decir que tú vas a escuchar el... Y todo el mundo, ¿qué pasó? No. Eso es un lenguaje simbólico. Tú y yo vamos a sentir la trompeta de Cristo Jesús.
Tú y yo nos vamos a dar cuenta de la autoridad de Cristo que nos está llamando a nosotros y levantando a los muertos. El mundo ni se va a enterar. Y te voy a mostrar por qué. Te voy a mostrar por qué en un segundito. Esto es para los cristianos. Dice, luego, los que estemos vivos, es decir, tú y yo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Atención con esto. Resucitan los muertos en Cristo. Nosotros aquí entonces nos unimos a ellos y nos vamos a recibir a Cristo. Esta no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es 7 años después que esto suceda. Cuando eso suceda, Dios va a hacer como yo tengo aquí. Miren, yo tengo aquí un cronómetro porque yo me mido para no alargarme mucho y ya. Dios le va a hacer así, clic al cronómetro. Y empiezan los 7 años de tribulación. Y después viene la segunda venida de Cristo y después de eso entonces viene el milenio. De eso hablaremos en otro día. Y dice entonces aquí que nosotros nos vamos a unir con esos hermanos que han resucitado. Si está muerto tu mamá o papá o esposa o esposo o hijos que han conocido a Cristo Jesús, ellos van a resucitar y tú te vas a reunir otra vez con ellos. Y dice que nos juntamos con Cristo que nos está esperando. ¿En dónde dice? En las nubes. Fíjate que Jesús no va a venir aquí. En la segunda venida de Cristo, sí, Jesús llega hasta que, es más, viene a Jerusalén montado, dice la Biblia, dice el libro de Apocalipsis, en un caballo blanco. Y tú y yo también venimos a caballo. De eso hablamos otro día también. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, mira esta frase, 18, por lo tanto, dice, anímense unos a otros con estas palabras. Después, en base a esta frase de anímense, entre los cristianos, y había sido también dicho por Pablo anteriormente en la iglesia de Corintios, se empezaba a usar una palabra que tú lo has escuchado por ahí, que se llama Maranata. Maranata. Eso quiere decir, Cristo viene. ¿Tú sabes cómo podemos decir esa traducción para nosotros ahora en el idioma nuestro callejero? Maranata. No estoy hablando de un idioma espiritual ni nada por el estilo, ni hebreo, ni nada. No sabes. Hakuna Matata. ¿Qué quiere decir Hakuna Matata? Lo que ven los muñequitos. No worries. No te preocupes. Hakuna Matata. Tú sabes, tumba Hakuna Matata. No te preocupes, vive la vida. Relax. Si tú eres cristiano, tú eres salvo. Descansa en el Señor, en la promesa del Señor. El Señor viene por ti. Hakuna Matata. ¿Entiendes? Maranata, Cristo viene. Entonces los hermanos, los cristianos empezaron a consolar unos con otros diciendo, Hakuna Matata, bueno, Hakuna Matata no, sino Maranata. Maranata. Claro, los niños sobre todo dicen, mis nietos les encanta ese muñequito y así andan. Y a veces que si andamos preocupados por algo, ellos vienen y dicen, Pipo, Hakuna Matata. Ok. Pipo, no te preocupes, está bien, todo está bien. Ahora, hay algo que Pablo dice, que no lo dice aquí, con esto voy a concluir en esta mañana porque ya estamos llegando al final. Pablo explica en 1 Corintios capítulo 15. Miren esto, 1 Corintios 15. Explica cómo es que esto va a suceder, porque quizás nosotros no lo entendemos completamente bien. 15, versículo, comenzando en el versículo 51. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, el toque final de la trompeta. Está hablando del mismo tema que le habló a la iglesia de Tesalónica. ¿Estás conmigo? Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo
incorruptible, un cuerpo perfecto, y nosotros seremos transformados. Aleluya. Si tú tienes alguna enfermedad, se te va a quitar. Si te falta un pie o una pierna, se te va a quitar. Es decir, te va a salir. Así, no es que se te quite el otro, sino que te va a salir. Si estás ciego, vas a ver. Si tienes diabetes, vas a comer todo lo que tú quieras en el cielo. Tú sabes que después que nosotros seamos arrebatados con Cristo, no me quiero adelantar mucho en eso porque me vas a tener que seguir allí en entre páginas de la Biblia para que tú veas lo que pasa, porque allí voy a estar explicando esto que está aquí. En esa imagen que tú ves en la parte de atrás, fíjate, si Cristo viniera hoy, si Jesús viniera hoy, si eso sucediera hoy, está la resurrección de los creyentes y el rapto de la iglesia. A partir de ahí entonces comienza los próximos 7 años. Número 1, juicio de los creyentes y la boda del Cordero. La boda del Cordero es una fiesta. ¿Tú sabes eso? El día llegará que tú estés en la presencia del Señor y digas, wow, yo me acuerdo de un pastor cubano loco ahí que trajo el pastor Romney a predicar y él me dijo esto, y es cierto, porque no lo inventamos, porque lo hemos aprendido de Pedro y de Pablo y ellos lo aprendieron del Señor. Por eso es que Pablo dice, yo comparto contigo lo que aprendí de Cristo. Cristo Jesús se le apareció a Pablo en varias ocasiones y es Él quien le revela a Pablo el mensaje que tú y yo estamos ahora disfrutando en esta ocasión. ¿Has aprendido algo nuevo en esta mañana? Si quieres saber un poquito más de este tema, otra vez, esto es un comercial gratis, síguenos ahí en Entre Páginas de la Biblia, que ese es el tema que yo estoy enseñando ahora, señales de los últimos días, y se va a poner todavía mucho mejor. Ese cuadro que ves ahí lo voy a explicar detalladamente. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra mientras tanto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar en el cielo? ¿Por qué? ¿Quién sí? ¿Quién no? Hay cosas que hay muchos detallitos ahí en esos 7 años, cosas que van a suceder y cosas de las cuales tú también te quieres librar.